si tienes la imagen por ahí. No confundamos el arca del pacto con el arca de Noé. El arca del pacto o arca de la alianza es algo parecido a lo que usted va ahí según la descripción bíblica. Usted lo encuentra, no lo voy a leer, anótelo si quiere, en el capítulo 25 del libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, versículo 8 en adelante. Dios le ordenó a Moisés en el desierto construir un tabernáculo y en el tabernáculo introducir esa arca que usted ve ahí. Madera forrada con oro, 2 querubines arriba, anillos de oro para meter 2 varas de oro forradas en oro. Pero dentro del arca habían 3 elementos muy fundamentales que más adelante vamos a tocarlos. Eso era una urna. De pronto para muchos no representa nada, pero para Israel y para nosotros representa la presencia misma de Dios dentro del pueblo. Amén. Y hoy quiero tocar 2 grandes hazañas que este elemento, esta urna, esta arca, este baúl, como usted le quiera llamar, la Biblia lo llama arca del pacto, de la alianza, hizo en medio del pueblo. 2 grandes hazañas. Y así se titula el mensaje: las hazañas del arca de Dios. Las hazañas del arca. Y la primera de ellas la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 5, ya le digo el versículo. Vaya ubicándose en primer libro de Samuel, capítulo 5. La primera hazaña fue cuando el arca fue metida dentro del templo del dios Dagón, el dios de los filisteos. Allí sucedió algo sobrenatural que la mayoría conocemos, pero vamos a darle una aplicación para nosotros hoy. Pero antes de leer el capítulo 5, lo pongo en contexto de dónde viene la historia del capítulo 4. Israel estaba en guerra contra el pueblo más acérrimo, que eran los filisteos. Cuando enfrentaron la batalla, dice el capítulo anterior, que Israel huyó delante de los filisteos y los filisteos mataron como a 4,000 soldados israelitas. Es decir, que el pueblo de Dios sufrió derrota. Atento, los hijos de Dios podemos sufrir derrotas. Terrible, ¿verdad? Ahora hay que ver por qué vienen las derrotas. Si Dios ha prometido que nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida, ¿por qué vienen derrotas? Esa palabra se la dijo Dios a Josué en el capítulo 1. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Sin embargo, Josué huyó delante del pueblo de Ai. Y eso lo hemos predicado muchas veces. ¿Cuál fue la causa? Josué no consultó a Dios. Josué dependió de lo que los espías le dijeron. Josué creyó en la palabra y creyó en la capacidad de su ejército y se olvidó de Dios. Y ahí está la razón por la cual a veces como hijos de Dios tenemos derrotas. Porque nos olvidamos de consultar a Dios en nuestras decisiones. Tomamos decisiones apresuradas, impulsivas, creemos en la palabra de la gente y se nos olvida que la última palabra la tiene Dios. Israel sufrió derrota delante de los filisteos y mataron a 4,000 soldados. Ellos huyeron, se reorganizaron y se preguntaron por qué Dios permitió esto. Alguien dijo, es que nos hace falta el arca del pacto, el arca de la alianza. Deja la imagen. Nos hace falta el arca de la alianza. Y lo mandaron a buscar. Y cuando trajeron el arca del pacto, que era la presencia de Dios, dice literalmente la Biblia que los israelitas gritaron en alta voz de la alegría. ¿Cuántos se alegran cuando sienten a Dios? Ellos gritaron, dice que hasta la tierra tembló. ¿Cuántos sintieron el temblor de tierra ayer en Cartagena? Por allá tembló. Anoche como a las 9:20 de la noche estaba yo acostado y sentí que la cama era un agua, las ventanas que crujieron y enseguida salieron las noticias de, ¿cómo es que le llaman los que estudian esa área? Sismología de 5 puntos y pico. Bueno, así que ojo, Cristo está que viene pronto.
La tierra tembló del grito de júbilo de los soldados israelitas. Llegó Jehová y dice que los enemigos filisteos escucharon la algarabía, se asustaron y preguntaron cuál es la algarabía que hay en el campamento enemigo. Alguien les dijo, es que llegó el Dios de los israelitas a defenderlos. Y se asustaron los filisteos. Oído a lo que le estoy narrando. Los filisteos se asustaron y dijeron, filisteos, seamos hombres. Ese es el Dios que derrotó a los egipcios, que envió plagas y ahora viene a defenderlos a ellos. ¿Quién puede contra ese Dios? Seamos hombres. O sea que el pueblo de Israel se gozó porque Jehová llegó, era su confianza, pero el pueblo filisteo se asustó. Y se enfrentan otra vez en la batalla. ¿Y quién cree que ganó? Los filisteos. Sin Dios, los filisteos le mataron como 4,000 hombres. Ahora que la presencia de Dios estaba allí, ¿sabe cuántos soldados israelitas murieron? Como 30,000 soldados. Eso parece inentendible. Si llegó Dios, debía haber una victoria segura. Pero ahora mueren más de los que murieron sin Dios. 30,000 soldados murieron. Y lo peor es que matan a los sacerdotes que llevaban el arca en sus hombros. Y peor aún, los filisteos agarran el arca, se lo llevan a su ciudad. Y mire lo que pasó en 1 de Samuel capítulo 5, versículo 1. Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Versículo 2, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. ¿Quién era Dagón? El dios de ellos. Dagón era considerado el dios de la fertilidad, de la productividad, la cosecha. O sea que para los filisteos Dagón era el dios máximo. Ellos entendieron, los filisteos, que la guerra, la batalla, el triunfo no se los dio la fuerza filistea, sino su dios Dagón, que peleó contra el dios de los israelitas y los venció. ¿Me está siguiendo? Le estoy hablando de lo que ellos pensaron. Y entonces, como el dios Dagón venció al dios de los filisteos, de los israelitas, perdón, tomaron el arca que representaba la presencia de Dios y la trajeron como un trofeo para su dios Dagón y se la colocaron allí. O sea que si todo queda allí, los filisteos dirían, nuestro dios Dagón es más grande que el dios de los hebreos. Porque hasta allí parecía así. Y muchas veces nos ha pasado a nosotros así. Hemos orado, hemos ayunado y hemos visto derrota. Y aparentemente Satanás, los demonios, parece como que fueran más fuertes que Dios, porque nos han vencido a nosotros. Pero usted y yo sabemos que no hay nadie más grande que nuestro Dios. Y que si hemos sufrido derrotas, fracasos, debe haber alguna causa. Y permítame y se la digo enseguida. Lo que sucede es que Israel estaba en desobediencia. Se fueron a la guerra sin consultar a Dios. Entraron en la guerra sin la presencia de Dios. Nunca vayas a un lugar, nunca salgas de tu casa, nunca te levantes de tu cama sin buscar primero la presencia de Jehová. Ahora, ¿por qué la derrota fue mayor cuando supuestamente vino la presencia de Dios al campo de batalla? Porque los que llevaban el arca en sus hombros no eran dignos de cargar la presencia de Dios. Nuestro Dios es celoso. Amén. ¿Cuántos aquí son celosos? El celo no es malo. ¿Quién no cuida lo que ama? Los papás somos celosos con los hijos. Los esposos somos celosos con las esposas y viceversa, aunque algunas se pasan de tóxico y tóxica. Ahora, Dios dice que nos cela con celo eterno. Y Él no nos comparte con nadie. O somos de Dios
o no somos de Él. Y para cargar la gloria y la presencia de Dios se necesita ser digno y merecedor. Hay gente que lo único que tiene de Dios es el nombre de cristiano. Dios mío. Dile al que está a tu lado, no te enojes, que eso no fue contigo, eso fue conmigo. Hay gente que cree que porque ora, ya Dios está con él. Hay gente que cree que porque viene a un culto y alaba a Dios, ya Dios está con él. No escucho amenes. Yo sé que Dios está aquí. Y muchos saldremos llenos de la gloria de Dios. Pero otros saldrán vacíos. Y por eso a veces hay fracasos. Porque aunque oramos, ayunamos, Dios no recibió ni el ayuno ni la oración. ¿Quiénes llevaban el arca cargado al campo de batalla? Los hijos del sacerdote Elí. Al decir los hijos del sacerdote Elí, decimos todo va bien. Porque por ende ellos eran sacerdotes. Por ende ellos tenían el derecho para cargar el arca. El problema es que eran impíos y pecadores. La Biblia dice que cuando el pueblo traía las ofrendas para ofrecer sacrificio a Dios, estos dos sinvergüenzas, Ofni y Finés, arrancaban y robaban de lo que le correspondía a Dios para ellos. A la fuerza se lo quitaban a los que traían las ofrendas. Y peor aún, dice la Biblia que se acostaban con las mujeres que esperaban fuera del templo, con prostitutas. Y así pretendían cargar la gloria de Dios. Hermano, tú y yo no podemos cargar la gloria de Dios llenos de pecado y de inmundicia. Con la misma boca que insultas a tu marido, a tu mujer, a tus padres, tú no puedes pretender alabar al Dios que vive y reina. Ay, Dios mío, ¿para qué vinimos hoy? ¿Está aquí todavía? Yo no quiero más derrotas, yo quiero victoria. Por eso, hermano, carguemos la gloria de Dios en santidad y en pureza. Y eso fue lo que pasó. Por eso, aunque llevaban el arca, Dios no iba ahí. El arca representaba la gloria de Dios, pero no era Dios. Entonces lo que los filisteos derrotaron y se llevaron como trofeo no fue Dios ni la gloria de Dios, fue lo que representaba la gloria de Dios. Hay gente que tiene la gloria de Dios en su vida. Hay pastores, profetas, apóstoles que cargan una unción de Dios, pero no son Dios. No sé si es que se me están durmiendo. Yo no escucho casi amén. Hasta el baterista se durmió, el pianista se fue. Hermano, cuidemos la presencia de Dios. Eso fue lo que los filisteos agarraron. Un arca vacía, vacía en el sentido sin la presencia de Dios. Repito, para los filisteos fue un triunfo espiritual de su dios Dagón sobre Jehová, el Dios de los israelitas. Ahora, la hazaña del arca estuvo en lo que pasó esa noche después que metieron el arca dentro del templo de Dagón. Conocemos la historia, pero vamos a leerla. Pon el versículo 3, por favor. Dice que lo metieron allí al día siguiente los sacerdotes. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón, ¿cómo estaba? Postrado en tierra delante del arca de Jehová. Qué tremendo, hermano. El diablo te podrá derrotar a ti y a mí, pero a Dios nunca lo va a poder derrotar. Y cuando te hablo de que nos podrá derrotar es cuando estemos en desobediencia. Pero único que anda en obediencia y en santidad, el diablo no se le para enfrente ni de chiripa. Mire cómo apareció al día siguiente el Dios que supuestamente había derrotado al Dios de los israelitas. Amaneció postrado. Y cuando la Biblia o el israelita habla de postrarse, no es de arrodillarse, es de acostarse. Ahora, si mi mente no me traiciona, Dagón era un dios cuerpo de hombre y de abajo era cuerpo de pez.
O sea que el pescado estaba acostado ahí. ¿Qué hicieron ellos? Agarraron a su Dios y lo colocaron otra vez en el lugar. Y se fueron. Pasó el día. Y volvieron al día siguiente y mire lo que pasó durante la noche, hermano. Por eso hoy te digo, y alguien reciba esto: tú no te afanes, tú no te angusties, aunque tú no veas nada. Dios está trabajando en silencio. Dios le está propinando derrotas al diablo durante la noche cuando nadie ve. Dios está obrando. Wow. Ellos pensaron que pudo ser un suceso cualquiera. De pronto hubo un brizón y se cayó Dagón. Algo cogieron y lo colocaron allí, Rafa. Y se fueron. Y a la mañana siguiente, versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído otra vez, postrado en tierra delante del arca de Jehová otra vez, pero ahora sin cabeza y sin mano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, cuando yo meditaba en esto, yo decía, wow, esto fue espiritual lo que pasó ahí. ¿Y sabe por qué es espiritual? Y por eso es que la Biblia hay que profundizarla. Yo miraba y meditaba y oraba. Y estuve como hasta las 2 de la mañana. Por eso es que usted vio que la promesa se la mandé a las 1:30, 2 de la mañana casi. Ahora estaba su pastor orando y estudiando la palabra. Y yo meditaba, porque es que a mí me dice 2 Timoteo 3:16, 2:16, perdón, 3:16, sí. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Diga conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cada palabra que está en la Biblia tiene una razón de ser. Hay gente en la Biblia a la que se le da el nombre con claridad. Hay otros a los que no se les menciona el nombre. Si se menciona el nombre de alguien, de un lugar o de una persona, es porque eso es fundamental en la escritura. Ahora, allí dice que ¿dónde estaba la cabeza y las manos de Dagón? Sobre el umbral. El umbral, ¿qué es? Usted lo sabe, es la parte de abajo de la puerta. Es la parte de abajo de la puerta. Interesante lo que dice el versículo siguiente, que después de ese suceso, hasta el día de hoy, los sacerdotes de Dagón no pasan el umbral. Porque ellos saben que allí su Dios fue derrotado por el Dios Todopoderoso. Es decir, que lo que Dios les quiso demostrar a ellos era que en el acceso prohibido, privado, que más adelante le voy a hablar un poquito de eso, al igual que Dios para nosotros, usted sabe que los sacerdotes de Israel no podían entrar al lugar santo cuando ellos quisieran y de la manera que quisieran. Una vez al año el sumo sacerdote, y con una vestimenta especial, normalmente ellos tenían un vestido que le llamaban vestido de hermosura, pero para entrar al lugar santísimo era el vestido de santidad, y hasta los calzoncillos se los mandó a hacer Dios de cierto material y cierta forma. Así hacían los sacerdotes de Dagón también. Pasar allá no era cualquier cosa, porque allá estaba la gloria del Dios Dagón. Lo que Jehová Dios quiso demostrar es que en el lugar prohibido donde nadie podía pasar, Jehová pudo entrar, agarrar ese principado de Dagón, mocharle la cabeza, quitarle las manos y ponérselas allí para demostrarle que no hay nadie como Jehová, el Dios Todopoderoso. Alguien alábelo, alguien glorifíquelo. O sea que en ese umbral hubo una batalla grande. Dagón no dejando entrar y Jehová entrando. Pero alguien me dirá, pastores, ¿qué? ¿Cómo así que Dagón, si eso era una imagen, era mitad hombre y mitad pescado? Pero usted y yo sabemos que detrás de cada imagen hay un demonio. Por eso, con el respeto de los que todavía son católicos apostólicos colombianos, la Biblia dice que todo lo que tú y yo le ofrecemos a los ídolos se lo estamos ofreciendo a los demonios.
Eso me hace entender que detrás de toda imagen hay un demonio. Cada plegaria, cada rezo, cada velita que tú en tu desconocimiento bíblico y espiritual le ofrecías a las imágenes, inconscientemente, sin saberlo, se lo estabas ofreciendo a los demonios. O sea que todo lo que los filisteos hacían hacia Dagón era un demonio que los tenía subyugados. O sea que el que peleó contra Jehová no fue la imagen, fue el demonio de Dagón que quiso estorbar. Pero Dios derrotó al demonio de Dagón y lo demostró tumbando la imagen y cortándole la cabeza. Yo creo hoy en el nombre de Jesús que ese demonio que ha retenido tu bendición, Jehová lo va a derrotar. Jehová lo derrota, lo acaba. Y tú vas a ver algo físico, algo visible de lo que Dios va a hacer contigo y conmigo. Alguien diga amén. Y en esta derrota que sufrió Dagón, Dios demostró que el único Dios de la productividad y de la cosecha era Él. Mire, Dios es experto en pelear contra dioses. Por eso yo no le dije a los de la alabanza que cantaran esta canción, pero entonábamos: porque no hay otro Dios como tú. Y usted encuentra muchos textos en la Biblia de Jehová peleando contra los dioses. Y no nos vayamos muy lejos, vámonos al libro de Éxodo, no lo voy a leer, usted conoce la historia, las 10 plagas de Egipto. Esas 10 plagas no fueron casualidad, ni porque Dios quiso atormentarlo. A veces las leemos rapidito. ¿Cuál fue la primera plaga? Convirtió el agua en sangre. Y lo primero que convirtió en sangre fue el río Nilo. El río Nilo era la vida de Egipto. El río Nilo era el alma de Egipto. Un pueblo establecido en medio del desierto tenían la bendición de tener un río que atravesaba la ciudad. Para ellos el río Nilo era hermoso, era importante, era un Dios para ellos. Y Jehová, al volver las aguas en sangre, les demostró que Él tenía poder sobre cualquier Dios que los alimentaba a ellos y sobre cualquier orgullo de ellos. La segunda plaga que les envió fue la de las ranas. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían un ídolo llamado Akhet. Akhet, H-A-Q-E-T, Akhet, que era el dios rana. ¿Y sabe qué representaba el dios rana? El dios rana era quien controlaba la natividad y la productividad. O sea que para ellos el dios rana era el que decía cuántos debían nacer y cuántos no. Era el que controlaba la natividad. Al Dios invadir el país del Dios de ellos, les estaba demostrando que no era Akhet el que controlaba la natividad, porque cuando Dios da la orden, ni el mismo diablo puede aguantar lo que Dios hace contra él. Se llenó todo el país de ranas. Luego viene la tercera plaga, que es de los piojos. ¿Cuántos aquí les dio piojo? Walter todavía tiene piojo, imagínense. Y lo que pica es. ¿Sabe qué pasó ahí? Le hablo de los sacerdotes de Dagón, de los egipcios. Ellos no entraban a su templo a adorar a sus dioses, a sus ídolos, porque eran muchos, de cualquier manera. Ellos tenían un ritual bien profundo para entrar a ese lugar. Y el principal era raparse la cabeza, para impedir que los piojos y las pulgas estuvieran en su cabeza. Porque si entraban al lugar santo de ellos con piojos, los dioses no lo iban a aceptar. ¿Sabe qué fue lo que Dios hizo al traerles piojos? Porque no solamente era en la cabeza, era en el cuerpo. Hacerlos indignos de entrar donde sus supuestos dioses. O sea que no podían ni ir a interceder a sus dioses para que les quitara las plagas y para que destruyera a Moisés. Y si usted empieza a mirar cada una de las plagas, no voy a tomar tiempo, otro día se las predico o léalo en la Biblia, se dará cuenta que nuestro Dios tiene el poder contra toda deidad. Y te recuerdo, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y eso demuestra que nuestro Dios está por encima, oiga, de todo demonio y de todo dominio.
hoy creamos que el Dios que hemos venido a alabar va a tomar el control absoluto de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestra finanza, y va a quebrantar cualquier principado que esté estorbando nuestras bendiciones. Alábalo y dale gloria. La segunda hazaña, y con ella concluyo, que quiero tomar del arca de la alianza o del pacto, fue lo que pasó en la casa de Obed-Edom, que todos o la mayoría conocemos. Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Segundo libro de Samuel, por favor, capítulo 6, versículo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa, a sus hijos, todo lo que tenía. ¿Quién lo bendijo? El arca del pacto que estaba ahí, la presencia de Dios que entró ahí a su casa. Esto demuestra, hermano, que si Dios está en tu vida, tú tienes que ser bendecido. Si Dios está en tu casa tiene que ser bendecida. Por lo tanto, si tú eres cristiano y no estás bendecido, y tu casa no está bendecida, siendo cristiano, examina si solamente eres de nombre cristiano y la presencia de Dios tal vez no está en ti ni está en tu casa. Se acabaron los amenes. Si yo soy cristiano en mi casa, de verdad, comprometido, consagrado, fiel, le sirvo a Dios, en mi casa pueden haber miles de demonios, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero si yo soy cristiano y no le sirvo a Dios en ningún ministerio, si soy cristiano y soy cristiano dominguero, si soy cristiano y me insulto con mi cónyuge, pierdo la batalla. ¿Entiende? Es que esto no se trata de que soy cristiano porque recibí a Cristo, me bauticé, voy a la iglesia, creo en Él y le soy fiel en algunas cosas. Esto se trata de vivir. Por eso te decía, a los sacerdotes Dios dijo cómo debían vestirse para entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo. Y muchos de ellos que merecían entrar por turno, morían allá adentro porque eran indignos. Es que de eso se trata la vida cristiana, hermano. Creer que Dios quiere bendecirte de una manera grande, pero si no está pasando esa bendición es porque algo hay en mi vida. Y peor todavía, Ana, peor todavía, hay casas donde todos son cristianos y no pasa nada. Eso es peor a lo que tú acabas de expresar. Peor todavía. Entonces hay que examinar qué es lo que está pasando. Pero repito, yo creo que donde la gloria de Dios llega, esa gloria pudre todo yugo. ¿Qué debemos entender hoy, iglesia? Examinarnos. Y no examinar a mi esposa que es cristiana y es pastora. No, voy a examinarme a mí. Porque yo soy el que voy a llevar la gloria a mi casa. Allá mi hijo, allá mi esposa, pero yo la voy a llevar. Señor, corrígeme, ¿qué está pasando? Y ahorita te sigo hablando de eso. Estas dos grandes hazañas de las que te he mencionado nos demuestran que la presencia de Dios hace dos cosas en nuestra vida. Mostrarnos quién es el verdadero y poderoso Dios, y en segundo lugar, bendecirnos en todas las áreas. Pero esto nos hace entender, hermano, que no basta solo con creer, sino con entender. Porque hay mucha gente que sabe de Dios, sabe de la Biblia, cree, pero no entiende. Y aquí es donde viene el asunto. Me explico. Usted a un bebé que le pide a su hijo cuando tiene 2, 3, 4 años, le pide algo, usted se lo da sin condiciones. Pero a medida que va creciendo, usted le pone condiciones. Porque usted quiere formar una persona de bien y responsable. Pero si usted es un hijo de 18 años, de 20 años,
que no estudia, que no quiere trabajar, que pasa todo el tiempo en el celular, que se levanta a las 10 de la madrugada, le da todo lo que le pida, usted está criando un sinvergüenza. Y eso es lo que Dios no quiere hacer con nosotros. Porque si Dios desata toda la gloria de bendición que Él tiene preparada para usted y para mí, en el estado espiritual en el que estamos, nos estaría volviendo unos sinvergüenza. Porque el que no le sirve a Dios dice, no, pero yo no le sirvo y Dios me bendice. No, yo no voy a los ayunos y Dios me bendice. Al que más se le da, más se le exige. ¿Está aquí todavía? Entonces esto nos enseña esta palabra. Avanzo. Dentro del arca habían 3 elementos importantes y usted lo sabe. Estaban las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, la ley en piedra. Estaba el maná, una vasija con maná. Era el único maná que no se podría ni le salía gusano. Estaba reservado. Es que lo que entra a la presencia de Dios se preserva. Y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y los 3 son símbolos de vida. Es decir, que el arca y la presencia de Dios representan vida para nosotros. Por eso usted nunca piense en apartarse de Dios. Porque el que se aparta de Dios va a la muerte. Pero los que tenemos a Cristo tenemos la vida. Tenemos la vida. Por eso camine siempre en Dios. Para poder ver el poder y la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos la quieren? Necesitamos alimentarnos de la palabra diaria, de ese maná que estaba en esa urna. Aliméntate de ella. Todos los días tienes que alimentarte. Y hay cristianos que se les pasa un día entero sin leer la Biblia. Ahora, si la leen un solo versículo, pero cuando usted entiende que aquí hay vida, usted va mucho más allá. Usted no la lee, usted la estudia. ¿Y qué es estudiar? Escudriñar, marcar. Ahora tenemos mucha ayuda tecnológica, diccionario. Busque en el celular qué quiere decir. Aplícalo a tu vida. Y eso te va a corregir y te va a ayudar a crecer. Pero muchos cristianos se limitan a leerla y ya. Peor aún, algunos se contentan con la promesa y la bendición que le mando todos los días. Ya leí la Biblia porque leí 1 o 2 versículos que me mandó el pastor. No. El propósito, recuerde que estamos leyendo la Biblia completa. Capítulo diario, es para que usted tome. Y como han hecho algunos hermanos que de tiempo en tiempo me escriben, pastor, explíqueme bien esto que no lo entiendo. Eso es lo que hace un cristiano que sabe que en la presencia de Dios hay vida y que la Biblia es el maná que nos da vida. Eso es el maná. Leer la Biblia, aliméntate de ella. Ella te produce vida. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Cristo. En segundo lugar, tienes que vivir la palabra. Esa es la ley de Dios. No es solamente saber y conocer, sino vivir la palabra. Por eso Dios se lo dijo con claridad a Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él para que guardes. ¿Y qué? Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, por eso es que la vida cristiana se trata de crecimiento espiritual. Que cuando tú lees la Biblia te redarguye. Que cuando tú vienes a un culto y oyes prédica, tú no te enojas, tú no te molestas o tú no piensas que lo que se está predicando es para fulano o para fulano. Tú dices, eso es para mí, Señor. Hoy quiero salir de aquí entendiendo que si tú no me has bendecido como bendijiste a Obed-Edom, es porque hay algo malo en mi vida. Hay gente que sabe Biblia pero no la vive, sino que se la aplica a otro. Hay maridos que son expertos en decirle a la mujer, acuérdate que la Biblia dice que tienes que sujetarte a mí. Pero se les olvida que la Biblia dice que tenemos que tratarlas como vaso más frágil.
O a veces hay mujeres que dicen, trátame como vaso frágil, que yo soy una mujer virtuosa. Pero se les olvida que la Biblia dice que tenemos que respetar, la mujer tiene que respetar al marido. ¿Está aquí conmigo? Entonces de eso se trata, hermano. Que usted no aplique la Biblia a otro. Hay predicadores que les son fáciles cuando predican, porque le predican a la gente, pero ellos no viven lo que están predicando. Predicadores que hablan de honra, de siembra, de diezmo, que hablan de congregarse y ellos no lo hacen. Que hablan de que hay que alabar a Dios y ellos no alaban a Dios. Por eso les decía, el miércoles en la reunión de pastores, me dieron la honra de recoger las ofrendas. Y cuando paso, le digo a los pastores, no sé cuántos pastores, estaba lleno ese lugar, le dije, yo no voy a tirarme un mensaje de 20 minutos para convencerlos a ustedes para que ofrenden. Con el respeto a algunos de ustedes, les dije, hacen eso en sus iglesias, para que la gente recuerde que hay que ofrendar y cuáles son las bendiciones de ofrendar. Por lo tanto, a usted como pastor, yo no tengo por qué decirle lo que tiene que hacer. Y hay pastores que son expertos en decirle a la gente que ofrende y diezme, y ellos no lo hacen. Santo Jehová. Eso es lo que representa la presencia de Dios. El maná, te repito, es el alimento, la palabra. Las tablas de la ley representan la vida, vivir. Si tú cumples la ley, tú vivirás. Creo que fue una de las promesas que mandé ayer o esta mañana. El que cumple la ley vive y vive confiado en Dios. Por eso el salmista David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en tercer lugar estaba la vara de Aarón que reverdeció. ¿Sabe lo que es eso? Nuevo nacimiento. La vida cristiana se trata de nacer de nuevo. De que tú seas nueva criatura, que tú seas transformado. ¿Cuántos años tienes de estar en el evangelio y todavía tienes el mismo carácter? ¿Cuántos años tienes de estar en el evangelio y todavía tienes las mismas actitudes y reacciones, el mismo trato hacia los demás y el mismo estilo de vida cristiana? La Biblia dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. La vara de Aarón, usted conoce la historia, perdóneme y permítame que se la recuerde porque hay gente que tal vez no la sabe. Cuando Israel estaba en el desierto, se levantaron unos rebeldes diciendo, ¿acaso Dios solo habla por Moisés y por Aarón? ¿Acaso no puede haber sacerdotes entre nosotros? Y Dios le dijo a Moisés, pídele una vara por cada tribu. Eran 12 tribus. Y dile a Aarón que traiga su vara en representación de la tribu de Leví. Y tomaron las 12 varas secas, palos viejos, resecos. ¿Entiendes eso? Porque esas varas eran heredadas. No es que la cortó y la mantenía, no, eso venía de papá, de abuelo, de bisabuelo. O sea que eso ya no tenía vida. Pero nuestro Dios es poderoso para dar vida donde no hay vida. Agarraron las 12 varas y que las marcaran con el nombre, la tribu, y las metieron dentro del tabernáculo. Y Dios dijo, la vara que reverdezca, esa es el varón que yo he escogido como sacerdote. Al día siguiente fueron a ver las varas, 11 igualitas como las metieron, pero la de Aarón no solamente reverdeció, se puso verdecita, echó tallitos, echó flores y echó almendra. En una noche. Es para que te des cuenta. No, es que esto es un proceso, pastor. No. Si tú te dispones, hoy sales cambiado de este lugar. Wow. Te dormiste, baterista. Toca al que está al lado tuyo y le dice, si tú te dispones, hoy sales transformado de este lugar. Permítame que les recuerde un testimonio. Se lo dije hace poco, pero se lo voy a volver a decir. Ayer en la enseñanza del ayuno decía lo que dice Pablo en Filipenses 3. Para mí no es molesto repetirle las mismas cosas y para ustedes es provechoso, es bueno y es correcto. ¿Me permite que les cuente el testimonio otra vez?
de aquella mujer que dijo: pastor, deme su bendición que me voy a divorciar. ¿Y por qué te quieres divorciar? ¿Y de cuándo acá los pastores dan bendición para divorciar? No sé, pastor, pero ya yo no aguanto ese sinvergüenza, hijo del diablo, adúltero, borracho, y le puso todos los calificativos que usted se puede imaginar, los que tú le has puesto a tu marido. Es un... Mujer, pero dale tiempo a Dios. No, pastor, tengo 20 años de estar orando por ese hijo del diablo y no se convierte. ¿Cuánto? 20 años de cristiana orando, ayunando, hablándole, y va de mal en peor. Ya no aguanto más. El pastor le dijo: dale una semana a Dios, no te separes. Una semana. Pastor, si no se ha convertido en 20 años en una semana, dale una semana. ¿Cómo lo trata? Pastor, así, hijo del diablo, sinvergüenza, borracho, alcohólico, mujeriego. Bueno, a partir de hoy, si aceptas el reto, trátalo de mi nguñín, de mi tesoro, de mi amorcito. Cuando venga tarde borracho, atiéndelo, dale la comidita, acuéstate al lado de él, no lo insultes, no le digas nada. Deja que Dios actúe. Ella dijo: pastor, si no pasa nada, usted me bendice para divorciarme. Ella estaba convencida de que nada iba a pasar. Esa noche el tipo llegó más borracho y más tarde que nunca. Cuando ella lo vio, lo primero que pensó en decirle fue: hijo del diablo, ¿de dónde viene? Pero se acordó y le dijo: bienvenido a casa, pastor, predicador. Lo sentó, lo atendió, lo trató con amor. Toda esa semana le hizo lo que hacía rato no hacía. Le devolvió los servicios, porque hay hermanas que le cortan los servicios al marido y eso no es de Dios. Tiene que haber avivamiento cada vez que la gloria caiga. El que lo entendió, lo entendió. Al domingo siguiente la mujer fue contenta a buscar su bendición para el divorcio. El pastor comenzó a predicar y de la parte de atrás un hombre levanta la mano y dice: yo quiero recibir a Cristo. ¿Cómo así? Espere que termine la prédica. No, ya. ¿Y por qué es el afán? Yo soy el esposo de la señora fulana de tal que está allá adelante. No Rafa, la que está allá adelante. ¿Y qué pasó? Es que hace una semana ella se convirtió a Cristo y yo quiero lo que ella tiene. Déjate estar culpando a tu familia y mira. Es más, deja de estar culpando al diablo, porque el diablo lo tienes metido adentro tú. Examina, porque de eso se trata, tener la presencia de Dios, iglesia. Tener la presencia de Dios es alimentarme de la palabra y la palabra me tiene que hablar. Déjate ya de estar buscando textos: yo te amo. Otro texto: yo soy contigo, tú eres la niña de mis ojos. Esos textos que nos gustan. Ay, Señor, gracias porque me hablaste. ¿Y por qué no dices gracias cuando Dios te dice: maldito soy con maldición porque vosotros me habéis robado y no diezmáis? Porque no dice: ay, Señor, gracias, Padre. ¿Por qué no? Ay, Señor, si tu hermano te ofendió, ve tú a él y pide perdón. Pero, Señor, es que esa vecina me tiene la vida imposible. Pero tú me hablaste. Voy a ir a pedirle perdón a la vecina. Eso hace que la presencia de Dios esté contigo. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bueno, voy a concluir con esto. Las dos hazañas están precedidas de dos sucesos negativos. Estas dos grandes hazañas. ¿Recuerda la primera? Dagón sin cabeza, sin mano y postrado. Y la bendición de la casa de Obed-Edom. Bendiciones grandes, pero fueron precedidas de dos grandes derrotas. La derrota de los israelitas ante los filisteos. Ya le mencioné por qué. Porque quienes cargaban la presencia de Dios, el arca, no eran dignos. La muerte de, antes de la casa, llegar el arca a casa de Obed-Edom, murieron 50,070 hombres en Bet-Semes. O sea que mató Dios 50,000 judíos en un solo instante. Porque lo pongo en contexto: cuando los sacerdotes de Dagón vieron a su Dios tirado y sin cabeza,
Lo pasearon por toda la ciudad de Filistea y donde el arca iba mataba a filisteos. Hermano, la presencia de Dios, así como da vida, puede traer destrucción. Ellos dijeron, no, es que este Dios no quiere estar aquí. Vamos a regresárselo a los israelitas. Y lo montaron en un carro nuevo y dijeron, si los bueyes que tiran el carro van derechitos, solos, a la tierra de los israelitas, es porque era el Dios de ellos que nos estaba matando. Pero si se desvían, es porque no era Él. ¿Y qué cree que pasó? Las vacas iban derechito. Y ellos dijeron, fue el Dios de los israelitas que nos está matando. Y llegó a esta tierra que les mencioné. Y la gente, el pueblo de Israel se alegró. Y destaparon el arca y miraron adentro. Y todos los que miraron dentro del arca murieron. Más de 50,000 hombres murieron. Hermano, esto que nos enseña que puede ser de bendición la presencia de Dios, pero si no eres digno, la presencia de Dios te puede consumir y te puede destruir. En segundo lugar, ocupa tu lugar y ocupa tu cargo. No ocupes ni hagas lo que Dios no te ha mandado hacer. Solo los sacerdotes podían cargar, tocar y mirar esa arca, nadie más. 50,000, 70 hombres. Luego la casa de allí fue metida en casa de un hombre llamado Abinadab. ¿Y sabe cuántos años duró el arca en la casa de Abinadab? 20 años. 20 años. Hasta que David fue a sacarla y quiso llevarla a su ciudad, y usted conoce la historia, la montó en un carro, murieron 2 hombres, etcétera, y David, triste, agarró el arca y lo metió en otra casa que fue la de Abinadab, la de Obed-Edom, la de Obed-Edom. Y a los 3 meses David se enteró que la casa de Obed-Edom había sido prosperada. Pero escucha esto, duró 20 años el arca en la casa de Abinadab y la Biblia no dice que pasó nada. 20 años y no dice que pasó nada. Pero acá duró en Obed-Edom 3 meses y Dios lo prosperó. Créame, me tomé a la tarea de estudiar quién era Abinadab, quién era Obed-Edom, y no encontré una base bíblica para decir por qué el uno sí y el otro no. Lo que usted escucha en prédicas es simplemente pareceres y aplicaciones que podemos darle. Pero fundamento bíblico de por qué Dios en 20 años no dice que bendijo la casa de Abinadab, pero en 3 meses sí bendijo a Obed-Edom. Los dos eran levitas. Y como levitas venían también de la familia de Aarón, sacerdotes. Lo que implica que los dos tenían derecho y santidad para tener el arca en su casa. Pero en 20 años no pasó nada. En 3 meses sí pasó algo acá. Les repito, no encontré algo de peso bíblico que me dijera la causa. Y yo quería traérselo porque aquí hay gente que le gusta que le demos la papillita completa. Yo no puedo mentirles ni decirles. Lo que sí puedo entender, hermano, es que hay casas y hay personas donde la presencia de Dios no hace nada. Hay otros, y por eso es que de pronto usted se asombrará. Aquel hermano llegó ayer y ya lo veo más próspero que yo, que llegué hace 15, 20 años al Evangelio. Aquel hermano llegó ayer y ya está en más cargos y predicando. Y yo que fui primero no estoy todavía ocupando ese lugar. ¿Qué está pasando? Entonces yo creo que la aplicación y la explicación tenemos que llevarla a nosotros mismos. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas en el Evangelio? ¿Y qué tanta prosperidad y qué tanta Biblia se ha cumplido en ti? Si ella dice, y voy a empezar por lo que más debe interesarnos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la prosperidad más grande, que toda la casa sea convertida. ¿Cuántos años y por qué no se han convertido? Algo debe estar pasando.
Sin embargo, aquel que llegó hace unos años y ya veo a toda la familia en la iglesia. ¿Qué está pasando? Y yo, en vez de prosperar financieramente, que es otro afán nuestro, me despidieron de la empresa. Los negocios no me emprenden y aquel yo lo veo bendecido. ¿Qué está pasando? ¿Será que Dios hace acepción de personas? La Biblia dice que Él no hace acepción. Lo que sí dice es que Él hace diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven. Y yo creo que ahí hay un secreto grande: servir. Servir a Dios es el secreto más grande. Él hace diferencia. Dale gloria a Dios. Ponte de pie, por favor. ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio? Pregúntate a ti mismo. Como decía el miércoles, en estos días oí un predicador que preguntó algo y todos dijeron amén. Y él dijo: ¿quién se llama amén aquí? Yo quería que usted respondiera con su nombre. Yo no quiero escuchar amenes. Yo quiero que usted diga yo. Y yo digo Jonathan Salguedo. ¿Cuánto tiempo llevo yo, Jonathan, en el Evangelio? ¿Y qué tanta prosperidad Dios me ha dado? Sé que hay procesos. Hay procesos. Y yo he pasado procesos. He pasado procesos de hambre, de escasez. He pasado procesos de dormir en el suelo, en un colchón. He pasado procesos de dormir en una cama sencilla con mi esposa en otro país. He pasado procesos de escasez. He pasado procesos de enfermedad. He pasado procesos de conflictos en el hogar. Así que yo entiendo los procesos, pero creo que ya estoy en otro nivel de bendición. Por eso el que me quiera venir a juzgar a mí, yo le puedo mostrar los 30 años atrás de ministerio. Pero ¿cuántos años llevas tú en el Evangelio? Y todavía estás en los procesos. ¿Hasta cuándo vas a ser procesado? Que no te vayas a pasar de proceso. Si sigues de proceso en proceso, es porque no se ha cumplido el propósito de Dios en ti. ¿Qué tan bendecido has sido en estos años en el Evangelio? Y los que están comenzando, los que vienen por primera o segunda vez, los que tienen semanas, meses o años, un par de añitos, ojalá y tú seas como Obed-Edom, que no necesites de mucho tiempo para que Dios te bendiga. ¿Cuál es el secreto? Mantener la vida de Cristo, la palabra, alimentarte de ella, tomar la ley, vivirla, pero también reverdecer y ser transformado. Piénsalo, no te distraigas, piensa que tanta bendición te ha dado Dios, no el Evangelio. El Evangelio no es el que bendice, el Evangelio es el anuncio de quien te bendice. Y el que te bendice es Dios. Y te hago una segunda pregunta. ¿Será que han sido más los momentos difíciles que las bendiciones? Haz un balance. ¿Será que ha sido más el lloro, el sufrimiento, el lamento, el anhelo, el deseo de que Dios haga, que lo que realmente Dios ha hecho?